Buenas tardes. Agradecimiento especial a Sofrucol por la invitación al Seminario Internacional del Aguacate. Mi nombre es William King, director técnico encargado de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria del ICA en Colombia. Es un gusto estar con ustedes aquí. Vamos entonces a la presentación. Vamos a hablar de las medidas de control fitosanitario para el manejo de las plagas cuarentenarias del aguacate Hass bajo la estrategia que se tiene de planes de trabajo. Esto nos permite circunscribir muy bien, pues digamos, cuáles son esas plagas y cómo deberíamos entonces generar toda la propuesta de manejo desde la visión que puede tener el ingeniero agrónomo o asistente técnico. Consideramos que este es un tema importante para la industria del aguacate Hass por las condiciones sanitarias y de inocuidad que se deben cumplir para poder alcanzar las exportaciones. Entonces, el contenido es este. En una primera parte vamos a trabajar lo que es la admisibilidad fitosanitaria, destinos, planes de trabajo y cómo esto se une pues a las plagas. Y en otro capítulo miramos lo que son las plagas cuarentenarias del aguacate Hass y en otro revisamos algunos conceptos de manejo integrado y al final revisamos un poco lo que es la resolución ICA 1507 de 2016. Entonces, pues nada, vamos entonces adelante. En el tema de admisibilidad hay un elemento o un instrumento, más bien un instrumento que es supremamente importante, que es el análisis de riesgo. Con ese análisis de riesgo, entonces, lo que se hace es establecer las plagas, tanto las plagas que puedan haber en el país de destino como las plagas que puedan haber en el país, y con base en esto, pues se construyen los requisitos. Este es una medida estándar en el mundo, y con base en eso, entonces, pues digamos que tenemos unas condiciones como por ejemplo la posibilidad de exportar con certificado fitosanitario, pero sin que haya una declaración adicional. Ese, digamos, es como el principal modelo. Es en este caso, 55 países nos aceptan el aguacate Hass de esta manera. Algunos de los destinos están aquí, dentro de esos Canadá, Hong Kong, Kuwait, Reino Unido y principalmente pues la Unión Europea, que es conocido por ustedes. En otros casos, entonces ya se necesita una declaración adicional, ¿cierto? Y esa declaración adicional, pues básicamente lo que busca es, por ejemplo, en este caso de estos países que aparece aquí la banderita, caso de Rusia, Bielorrusia, entonces es una declaración adicional en la cual se establezca que el envío va libre, en este caso, por ejemplo, de Ceratitis capitata, la mosca del Mediterráneo, y de Bactrocera dorsalis, una mosca que incluso pues no se conoce ocurrencia en el país. Entonces, importante que vayan dejando en sus mentes estas dos especies para ir avanzando. En este mismo sentido, entonces, por ejemplo, en el caso de Panamá, entonces, se indica que el envío ha sido inspeccionado, pero que también se encuentra libre de 13 plagas, Maconelicoccus hirsutus en este caso, Ilipus lauri, Franquiniella occidentalis. En el caso de Singapur, por ejemplo, ya se añade un hongo. Entonces, digamos que aquí es importante hacer notar que ya no se trata solo de insectos, ¿cierto? Sino que, digamos, el término plagas pues se circunscribe a
a muchos más organismos, y en este caso entonces de las exportaciones de aguacate Hass, entonces pues es interesante ver que no solamente los insectos son los que generan, digamos, la necesidad de la estrategia de los planes de trabajo y demás estrategias, sino que además también están los hongos. Una forma más elaborada son los planes operativos de trabajo, de los cuales pues el país ha firmado varios. Aquí se encuentran los que se han firmado, y vamos entonces a ver la relación con las plagas. Entonces, en el caso de Argentina y Japón, las plagas reguladas son Ceratitis capitata, la mosca del Mediterráneo que ya habíamos visto previamente, y todo lo que es el género Anastrefa. En el caso particular de la República Popular de China, pues hay unos artrópodos y hay unos hongos, ¿cierto? En el caso de los artrópodos está Vinsonia estelífera, está Pseudococcus longispinus, Puto barberis, Hirtotris per se, y en los hongos se encuentra Albonectria, se encuentra Esfaceloma, Pseudocercospora, ¿cierto? Estas últimas, pues, conocidas por ustedes. Aquí lo importante es, vuelvo a hacer notar que en los planes de trabajo no solamente se habla de insectos, ¿cierto? Sino que también se habla, en este caso particular, se habla de hongos también. Y es importante que los asistentes técnicos estén muy pendientes de esta situación, porque en definitiva el esfuerzo, por ejemplo, de un propietario de predio que busque ser habilitado para la República Popular de China, por ejemplo, pues debe hacerse la vigilancia, el monitoreo, pues no solamente a las plagas, digamos, de importancia económica, por supuesto, sino que también debe hacerse un esfuerzo sobre estas plagas que están vinculadas a los planes de trabajo. El ICA ha organizado unas guías, ¿cierto? Unas guías que nos permiten entonces conocer cómo sería, digamos, esta vigilancia en los predios, ¿cierto? Y también, por supuesto, ha establecido unos formatos también para poder diligenciar y poder tener pues toda esta información disponible, ¿cierto? Por supuesto que también es importante dentro de esto mencionarles que toda muestra pues debe ser llevada a un laboratorio para que se pueda hacer la respectiva determinación taxonómica o el análisis y diagnóstico. Bien, en el caso de Perú entonces encontramos otras plagas, y aquí entonces también hacer notar eso, de que algunos nos preguntan por qué cada plan tiene unas plagas distintas cuando realmente pudieran ser una sola, ¿cierto? Y la respuesta es sencilla, la respuesta es que cada país de destino, pues tiene unas plagas distintas, y por supuesto, al compararse con las que se tienen en el país, pues obviamente todas aquellas que estén dentro del país, pero que no estén, por ejemplo, en el caso de Perú, pues tienen que ser vigiladas, y por supuesto en caso de encontrarse pues hacer los controles necesarios. En este caso de Perú entonces aparecen ya unos cóxides, Ceroplastes, Aisetia, unos pseudocóxidos también, entre los que se encuentra Maconelicoccus, que ya habíamos mencionado, y Pseudococcus. En el caso del plan de trabajo con la República de Corea, aquí se puede ver mejor la circunstancia de lo que les venía contando de que las plagas pues son diferentes en cada plan, de acuerdo con la circunstancia específica de cada país y el análisis de riesgo que se haya realizado. Aquí también entonces podemos ver que no se trata solo de insectos, sino que también se trata de hongos.
Es decir, el contexto es plagas en general, ¿cierto? Y también entonces, para este caso, y por supuesto que para el caso de China también, el ICA ha elaborado unas guías que le permiten al ingeniero agrónomo, al asistente técnico de los predios, poder implementar todo el sistema de monitoreo de estas plagas, ¿cierto? Y por supuesto también realizar los controles a que haya lugar, ¿cierto? Esto es pues básicamente lo que tenemos en este caso. Bien, entonces hay dos diferencias aquí, ¿no? Unas plagas de objeto de regulación, ¿cierto? Todas estas plagas son objeto de regulación, pero hay unas que son sin medidas, ¿cierto? Sin medidas especiales, pero otras como estas que son con medidas especiales. Entonces, digamos que en este caso, por ejemplo, está Ceratitis capitata, está Ilipus lauri, Ilipus trifasciatus, que ustedes también conocen, y entonces, pues esas son las plagas pues, sobre las cuales se deben tomar medidas. Y en el caso, por ejemplo, en este caso particular de Ilipus lauri, Ilipus trifasciatus y Stenoma catenífer, pues entonces estas son plagas reguladas que son en común a todos los planes de trabajo, ¿cierto? Vamos entonces adelante. ¿Y qué hay que hacer con estas plagas entonces? Pues digamos que con estas plagas, para poder hacer los monitoreos internos en las fincas, pues hay que conocerlas. Y entonces aquí traemos unas imágenes, ¿cierto? Del ciclo de vida de Stenoma catenífer. Aquí vemos un huevo. El huevo es pequeño y ovalado. De todas maneras, a pesar de que es pequeño, se puede ver con alguna facilidad. Las hembras prefieren depositar los huevos en esas hendiduras que tienen los frutos y también, por supuesto, en el pedúnculo y los tallos. La larva pasa por 5 ístares larvales. Este estado dura aproximadamente 22 días. Las pupas, pues digamos que pasan por varias, dentro de su desarrollo pasan por varias coloraciones, ¿cierto? Tienen una duración de 14 días. En el caso del adulto, el adulto vive apenas aproximadamente 6 días, tiene una proporción sexual 1 a 1. Los daños, por supuesto, pues son fácilmente visibles, ¿cierto? En el campo con alguna facilidad se pueden ver. A pesar de que afecta principalmente los frutos, también tiene Stenoma unos daños importantes a nivel de ramas, incluso a nivel de algunos troncos. Y es, digamos que al principio, los primeros instares consumen principalmente la pulpa del fruto, mientras que los últimos instares se alimentan entonces de la semilla. Se ha estimado que las pérdidas por este estenoma pueden llegar al 80% de la cosecha. En el caso de Ilipus lauri, aquí también traemos unas imágenes, aunque debo disculparme por la imagen de los adultos que no nos quedó tan bien porque la foto se tomó con ellos aún húmedos y creo que no nos quedó muy bien. Pero bueno, en el caso de los huevos, pues los huevos tienen una duración aproximada de 13 días. Recién ovipositados, entonces tienen un color blanco, verdoso, brillante y con el tiempo se van tornando color café. La larva pasa por 4 instares larvales y este estado puede llegar a tener 48 días. En el caso de las pupas,
Las pupas entonces este estado tiene una duración de 14 días. Y los adultos, pues digamos que se caracterizan principalmente o de manera macroscópica, uno puede observar fácilmente dos pares de manchas de forma irregular y alargadas de color naranja opaco. Los daños, al igual que el daño de estenoma, estos daños son fácilmente visibles también en campo. La hembra deposita los huevos individualmente en el orificio que perfora con su pico, ¿cierto? Y con el mismo empuja el huevo hasta muy cerca de la semilla. La entrada del orificio finalmente es cubierta con residuos de la misma perforación y con secreciones bucales. En campo se ha observado entre 1 a 3 orificios por fruto con un huevo en su interior. Las larvas recién emergidas inician el proceso de alimentación, barrenan la pulpa hasta alcanzar la semilla, donde se alojan en los cotiledones y permanecen todo el periodo larval sin destruir la semilla, porque finalmente la utilizan para la formación de la pupa y el desarrollo adulto. Aquí podemos ver unas imágenes. En el caso de Lipus trifasciatus, que es otro coleóptera, bueno, aquí podemos ver mejor los adultos. En el caso del huevo, entonces, el huevo recién ovipositado es de color blanco brillante y con el tiempo se torna color café, como el que se alcanza a ver en la primera foto. La larva pues es una larva de color blanco brillante. Con el tiempo de desarrollo se torna a color café claro, color café oscuro. El cuerpo es de color blanco opaco. Las pupas, entonces, pues las pupas son de forma oval, de color blanco cremoso y son descubiertas, del tipo descubierta. La larva forma una cámara de pupación con las paredes cubiertas con los detritos. El adulto tiene 6 manchas de color amarillo opaco bien definidas, 4 dispuestas transversalmente sobre los élitros, siendo más notorios que los de Lipus lauri, y 2 dispuestas longitudinalmente al lado y lado del protórax. La longevidad del adulto es aproximada de 116 días. En el caso del daño, entonces, la hembra deposita los huevos individualmente en una pequeña hendidura que hace en la epidermis del fruto. La entrada del orificio finalmente es cubierta con residuos de la perforación y secreciones bucales. Al igual que el Lipus lauri, es muy común el apareamiento mientras la hembra está perforando los frutos. La perforación de los frutos, tanto en el proceso de alimentación como de oviposición, los adultos se alimentan de frutos, hojas y brotes. Bueno, el tercer elemento que queremos nosotros mencionar en esta oportunidad es el enfoque. El enfoque, pues nada, debe ser de manejo integrado de plagas. Recuerden que sobre las exportaciones, pues digamos que no solamente está el plan de trabajo como tal, ¿cierto? Garantizar que no vaya en la exportación del aguacate Hass a llevarse plagas, sino que también pues hay un componente de inocuidad importante. Entonces, digamos que en el caso del manejo integrado de plagas, pues es una alternativa importante a tener en cuenta dentro del manejo que se le dé a las plagas en los huertos, sobre todo, como les decía, en el caso de disminuir todo lo que tiene que ver con los riesgos para la salud humana y el ambiente. Incluso hoy se habla también de una salud social también incluida dentro de todo esto. El primer elemento de este manejo integrado de plagas, pues tiene que ver con la identificación, ¿cierto? Con el conocimiento que se tenga de las plagas. Por supuesto, una etapa de prevención, una etapa de monitoreo,
una etapa de selección de opciones y finalmente la intervención. En el caso de la identificación, pues el tema aquí está en poder precisar, ¿cierto? Cuáles son esas especies plaga y en este caso, pues tenemos dentro de los planes de trabajo cuáles son en específico esas especies de plagas pues, que tienen que ser vigiladas, ¿cierto? Entonces, como que conocemos ese tema, ¿cierto? Y para identificarlas, entonces, pues ustedes cuentan con la red de laboratorios de diagnóstico fitosanitario, 11 laboratorios que tiene el instituto actualmente para el diagnóstico entomológico y fitopatológico. Esta es la base. Aquí empieza realmente el manejo integrado de plagas, ¿cierto? Con la identificación, por supuesto, el conocimiento que tengamos de la biología, la ecología, la etología de estas plagas y ya entonces se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa ya de prevención, ¿cierto? En esta etapa de prevención es importante revisar el sistema productivo, ¿cierto? Y eh, prevenir todas las posibilidades de que podamos tener algunas dificultades con las plagas. En este caso, una de las primeras medidas de prevención que se tiene es el uso de material de siembra sano. Y sé que todos ustedes conocen la posibilidad que existe que desde el vivero podamos estar llevando barrenadores del fruto, ¿cierto? Barrenadores del fruto dentro de las plántulas, dentro de las semillas que se usan de patrones, allí pueden ir entonces las plagas, estas plagas barrenadoras. Entonces, por eso la necesidad de usar material de siembra sano. Por supuesto, los programas de fertilización, identificación de todo lo que son las necesidades particulares del cultivo. Como tal, pues mantener el balance hormonal y nutricional del cultivo. Es también importante dentro de todo esto, y ya les hablaba yo del tema de inocuidad, que es uno de los aspectos a considerar hoy día en todas las exportaciones, no solamente en las exportaciones de aguacateja, sino en todas las especies que exportamos, es el tema de inocuidad. Y dentro de ese tema, entonces, sí que es importante la identificación de lo que son los servicios ecosistémicos, ¿sí? Todo eso que está ahí alrededor en los predios, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar en la polinización, ¿cierto? En qué tenemos de polinización, en el control biológico, ¿cierto? Y todo esto pensando principalmente en que debemos hacer un tema de preservación para protegerlos y pues mantener el ambiente sano. Bien, la etapa que sigue entonces, la etapa de monitoreo, pues en esta etapa digamos que es trascendental también, digamos, aquí lo que buscamos es diseñar oportunamente los planes de intervención, ejecutar los programas de muestreo, ¿sí? De manera sistemática y constante, o evaluar la eficacia del control implementado. Para eso también nos sirven estos monitoreos. Y pues digamos que hay dos posibilidades de hacerlo, ¿cierto? En el caso de aguacate, por ejemplo, en el caso de plagas cuarentenarias estamos haciendo monitoreos directos, ¿cierto? Que pues básicamente lo que hacemos allí es seleccionar un tamaño de muestra adecuado y que nos permita entonces inferir sobre la condición de la plaga que estamos monitoreando. Para la implementación del monitoreo directo es necesario considerar, por supuesto, temas que ya habíamos tocado en una diapositiva anterior, la biología, la ecología, la etología, ¿cierto? De la plaga, conocerla. Y, por supuesto, hay un monitoreo indirecto que es con el uso de las trampas,
en algunas ocasiones semioquímicos, otras color, otras longitud de onda y pues otros. Y hay también la posibilidad de las feromonas y aleloquímicos. En este caso, algunos en el tema sexual, alimentación, alarma, alerta, marcación. Bueno, en el caso de la feromona sexual, este es el caso particular de estenoma. En el 2008, unos autores sintetizaron la feromona sexual para la captura de machos de Stenoma cattenifer y pues con base en esa se vienen haciendo entonces los monitoreos. En Colombia entonces esa paraferomona ya se encuentra registrada para uso en los sistemas productivos de aguacate. En el monitoreo indirecto, entonces, en este caso, el que hablábamos de la evaluación de la feromona, pues el ICA viene haciendo algunos ensayos que nos permitan conocer un poco más sobre la feromona y la forma en que actúa en diferentes condiciones. Cuando pasamos a las estrategias de manejo de las plagas, entonces sé que todos deben conocer que pues existen, digamos, en términos generales, unas que son de tipo biológico, otras que son etológicas, otras que son legales, que son también muy importantes, y por supuesto las químicas, ¿cierto? Dentro de las biológicas, entonces, se habla de liberación de entomófagos como los parasitoides, depredadores, aplicación de bioplaguicidas que algunos de ustedes en los predios hacen con hongos, y por supuesto estrategias para hacer conservación de enemigos naturales y por supuesto el uso también de algunos extractos botánicos. Entre las etológicas, entonces, pues existen algunas que son feromonas, otros que son aleloquímicos. En el caso de las legales, pues son todas las disposiciones, ¿cierto? Las disposiciones en este caso particular del ICA, que buscan pues impedir el ingreso al país de plagas o evitar o retardar su dispersión dentro del país, ¿cierto? Y finalmente, pues las químicas que todos conocemos que están basadas, pues como su nombre lo dice, en sustancias químicas. Bien, aquí entonces vamos a hacer un comentario sobre la resolución 1507. Es una resolución, esto es de lo que hablábamos antes, de lo que es el control legal. En esta entonces, el ICA, el país, declara las plagas de control oficial en el cultivo del aguacate en el territorio nacional y se establecen entonces unas medidas para su control. Sobre qué plagas cuáles son las plagas que se declaran aquí mediante esta resolución. Entonces, las plagas que se declaran mediante esta resolución son Stenoma cattenifer, Lipus lauri y Lipus trifasciatus. El objeto, pues, declararlas como de control oficial y establecer unas medidas para su control. El campo de aplicación, pues es un campo totalmente amplio, ¿cierto? Aplica tanto a personas naturales o jurídicas que posean a cualquier título cultivos, plantas o material vegetal dentro del territorio nacional. Esta resolución entonces plantea la posibilidad del monitoreo. Como ya lo habíamos dicho, ya estamos claros para qué nos sirve ese monitoreo. Entonces aquí el monitoreo entonces se establece de forma quincenal con el fin de determinar la presencia de estos barrenadores y se establece la forma como se toma, como se hacen los recorridos y cómo se establece entonces cuántos árboles y cuántos frutos se deben tomar cada 15 días. En los predios registrados que se tienen para exportación y que puedan estar ya en algún tipo de plan de trabajo, entonces cada monitoreo se debe documentar y el soporte debe reposar en el predio y por supuesto también en la información que se tome de los traspatios.
y todo pues lo del área adyacente. Los predios registrados como predios productores para la exportación en fresco deben remitir un informe fitosanitario de acuerdo con la resolución 448. Esto pues obviamente que está a cargo también del asistente técnico. El asistente técnico juega aquí un papel importante porque pues es como el eje de la relación entre el ICA y los productores. En el caso del manejo de plagas que establece la normatividad, este manejo, digamos que se plantea desde la perspectiva, pues también incluyendo actividades de prevención, como lo puede ser la siembra con materiales sanos, ¿cierto? Producidos y ojalá comercializados por un vivero registrado ante el ICA. La realización, por supuesto, de podas sanitarias de mantenimiento y renovación, eso es supremamente importante también. Todas las ramas eliminadas se deben disponer en fosas, esto para evitar que las plagas pues completen su ciclo de vida. Y la implementación, por supuesto, de prácticas como la fertilización, el manejo de arbences dentro del cultivo. También la posibilidad de cosechar frutos maduros y sobremaduros en la planta, así como aquellos que se encuentran en el suelo, pues hay que hacer una recolección y su disposición adecuada. También sobre esto, el ICA tiene una metodología que puede ser utilizada. Y por supuesto realizar el control de focos de plagas reglamentadas mediante la aplicación de plaguicidas con registro ICA y cuyo blanco biológico pues sean estas plagas y por supuesto bajo la supervisión de un ingeniero agrónomo. Aquí es importante mencionar que todas las medidas, digamos, que se apliquen en el campo, caso de, por ejemplo, aplicaciones para Monalonium o aplicaciones para Trix, por ejemplo, pues digamos que el agrónomo tiene que estar muy pendiente de que todas estas aplicaciones, a pesar de que esas no son plagas cuarentenarias, ¿cierto? Sino son plagas de importancia económica, pues tiene que revisar que los insecticidas que vaya a usar pues sean insecticidas permitidos por el mercado de destino y sobre todo respetando mucho lo que son los periodos de carencia. Es decir, es un ejercicio integrado el que debe hacer el asistente técnico en estos casos. También se establecen unas medidas en el caso de la movilización de material vegetal, ¿cierto? De unas zonas que puedan ser declaradas libres de estas plagas reglamentadas o que estén en proceso y pues obviamente que debe existir un control a todo este movimiento de material. La resolución también entonces establece que esto es de aplicación, incluso si una persona en un traspatio tiene un árbol, pues también, digamos, tiene que asumir su compromiso con que debe estar pendiente de estas plagas. Debe estar entonces en cumplimiento de las medidas establecidas, asumir la responsabilidad por el estado fitosanitario de las plantas, comunicar al ICA sobre la presencia de estas plagas y participar, por supuesto, de todas las convocatorias que se hagan para dialogar sobre todos estos temas y concertar las actividades a que haya lugar. Bueno, esto ha sido el tema. Esperamos nosotros que haya sido interesante y por supuesto que haya sido de su interés y se pueda entonces establecer conjuntamente las actividades a que haya lugar para poder avanzar con la habilitación de los predios para la exportación del aguacate Hass. Nuevamente nuestro agradecimiento a la asociación y muchas gracias.